¿Qué tal? Muy buenos días. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro trabajo de investigación que es el diseño hidráulico de una bocatoma, correspondiente al curso de hidráulica. Y vamos a empezar con una pequeña introducción, sabiendo que el recurso hídrico es esencial para el ser humano y demás seres de la Tierra, ¿no? Al ser el agua un recurso importante para el desarrollo de la sociedad, es necesario realizar proyectos que permitan hacer un adecuado manejo del mismo, así aprovecharlo eficientemente. Para ello se tiene que desarrollar proyectos de almacenamiento, distribución y conducción del agua hacia donde lo requieren las actividades del hombre. El objetivo de este trabajo es realizar el diseño hidráulico de una bocatoma, definir criterios para el diseño hidráulico. El diseño de una bocatoma debe permitir la captación eficiente del agua, conocer el impacto que tiene el proyecto de una bocatoma en beneficio de la sociedad. El marco teórico. ¿No? Las obras de toma o bocatoma son las estructuras hidráulicas construidas sobre un río o canal con el objeto de captar, es decir, extraer una parte o la totalidad del caudal de la corriente principal. También tenemos los tipos de bocatoma. Según Mansen 2006, clasifica de la siguiente manera: toma directa. Esta toma capta directamente el agua mediante una ventana lateral. Se aplica para un brazo fijo del río donde discurre un caudal mayor al de la demanda. Tenemos otro tipo de toma que es la toma mixta o convencional. Se trata de una toma que realiza la captación mediante el cierre de río con una estructura llamada SUD o presa de derivación. Otro tipo de bocatoma es la toma móvil. Este tipo de toma crea la carga hidráulica mediante un barraje móvil. Son tomas que disponen de un barraje debido a la variación de niveles de agua presentes en las épocas de estiaje y de crecidas, ¿no? En esta hay otro tipo de toma que es la toma tirolesa o caucasiana. Estas son presentes en estructuras de captación dentro de la sección de azud. Aquí tenemos las partes de una bocatoma. Las partes de la bocatoma es el barraje. Es una estructura que interrumpe el cauce del río, forzando el ingreso a la ventana de captación del cauce que está por debajo de la cota de su cresta. La ventana de captación, facilita el ingreso del agua hacia el canal de conducción. La compuerta de purga. Esta compuerta se ubica al lado de la rejilla de entrada. La función es limitar el material sedimentado mediante el manejo de la compuerta y mantener limpio el área cercana a la rejilla. Tenemos la poza disipadora, que cumple la función de disipar la energía dinámica del agua, luego llena el cauce natural con las velocidades bajas para no producir erosiones. Consideraciones para un buen diseño de una bocatoma. Según Mansen en el 2006, son 4 puntos muy importantes a tomar, el cual es la ubicación, el ángulo de derivación, los estudios hidrológicos y las condiciones geológicas y geotérmicas que tienen que ser muy positivas. Consideraciones de diseño. Para el diseño es necesario conocer la elevación del fondo de la cámara de carga, longitud del canal, área y tirante del canal, pendiente, elevación del fondo del río, elevación del nivel máximo de agua, con lo que se halla la elevación del fondo del canal en su inicio. Ubicación. La bocatoma se puede ubicar en los tramos rectilíneos formado de 60 a 90 grados con dirección de la corriente. Para tramos de trazo ondulante debe considerarse lo siguiente. Como podemos visualizar en la imagen, los sitios más convenientes son los que están ubicados en el punto A, elevación de la cresta del aliviadero. Con la finalidad de impedir la entrada del material grueso al canal, se recomienda una altura de 0.5 metros entre el fondo del río y la ventana de captación. Cálculo de carga hidráulica en bocatoma. Considerando que la ventana de captación trabaja sumergida y su valor mínimo recomendable es de 10 centímetros. Ancho del barraje y área de la compuerta. Se considera como área de la compuerta de limpia en el barraje la 10ª parte del área tajada por el aliviadero. Tenemos dimensiones del barraje. Según Crochin, recomienda que el espesor mínimo del solado no debe ser menor de 0.3 metros. Asimismo, el espesor obtenido multiplicarlo por 1.1 a 1.35. Para el diseño hidráulico de la bocatoma se tiene en cuenta que el ancho del encauzamiento unirá ambos márgenes del río, teniendo en cuenta la pendiente promedio del cauce, coeficiente de rugosidad y talud de los diques de encauzamiento. Las dimensiones de la ventana de captación tienen que tener en cuenta que el orificio tiene que trabajar sumergido y es recomendable que como mínimo tenga un ahogamiento de 10 centímetros. Y pues se puede calcular gracias a la siguiente fórmula. No, el diseño de barraje tiene que asegurar la derivación del caudal desde el cauce del río y podemos apoyarnos en la siguiente fórmula presentada.
En la longitud del barraje fijo, el barraje móvil está compuesto por las compuertas de limpia y permite el escurrimiento de partículas. El barraje fijo, por otro lado, permite embalsamar el agua hasta una cierta altura y capturar el agua. Para la carga hidráulica sobre el barraje es la altura del nivel del agua sobre la cresta del barraje y se puede calcular gracias a la siguiente fórmula. En el diseño de zona de limpia se recomienda que el ancho sea de 1 a 10 de longitud del barraje en cuanto al el ancho de la compuerta de limpia, un ancho adecuado para evitar obstrucciones. En la altura de la compuerta de limpia se tiene en cuenta el máximo caudal instantáneo, las compuertas totalmente abiertas y las ventanas de captación cerradas, y la siguiente fórmula presentada. Para la pendiente del canal debería presentar una pendiente adecuada para permitir el arrastre de los materiales. Y podemos apoyarnos en la ecuación presentada a continuación. Caudal de canal de limpia. Se refiere a la cantidad de agua que fluye a través de un canal específico, diseñado para limpiar y eliminar sedimentos. La fórmula es caudal igual al coeficiente multiplicado por las dimensiones por la raíz cuadrada de 2 por la gravedad, por la carga del edificio. Asimismo, los muros de encauzamiento son estructuras que serán construidas a lo largo de las orillas del río, paralelamente a la dirección del cauce, teniendo como objetivo principal dirigir y delimitar el flujo del agua. A continuación, se presentarán los datos para el cálculo del diseño de una bocatoma mediante la aplicación de las fórmulas ya mencionadas, las cuales serán corroboradas en el software H-Canales. En primer lugar, el diseño del encauzamiento del río data en un contexto del río Ocoña, teniendo un periodo de retorno de 50 años, con un caudal de 30 metros cúbicos por segundo, una pendiente de 0.007 y una rugosidad de 0.018. De acuerdo al cálculo del ancho del río del encauzamiento, nos da un valor de 20 metros, corroborado en H-Canales, así como también el cálculo del tirante, que nos da un valor de 0.52 metros, el cálculo del borde libre de 0.2 metros y el cálculo de la altura total de 0.72. Para el diseño del canal de derivación vamos a utilizar los siguientes datos con fines prácticos para el desarrollo de este ejercicio, donde tenemos que el caudal de demanda va a ser 4 metros cúbicos por segundo con una pendiente de 0.02, un ancho de solera de 1.2 metros y un coeficiente de rugosidad de 0.014. Entonces, primero vamos a calcular el tirante normal, donde vamos a emplear la fórmula de Manning, y reemplazando con todos los datos anteriores, tenemos que el tirante normal es 1.78 metros. Luego vamos a calcular el borde libre, que viene a ser el tirante normal dividido entre 3, dándonos un resultado de 0.59 metros. Posteriormente vamos a calcular la altura total, que viene a ser la suma del borde libre más el tirante normal, con un resultado de 2.37 metros. Luego vamos a calcular el diseño de ventana de captación, con los siguientes datos que se muestran en el cuadro. Primero vamos a calcular el tirante Y2, donde vamos a emplear la fórmula del caudal unitario. Reemplazando todos los datos nos da un total de 0.54 metros. Luego vamos a calcular el tirante Y1 con el mismo procedimiento para que hemos calculado el tirante Y2. Para el tirante Y1 nos da un resultado de 1.78 metros. Luego hallamos el cálculo del tirante 4, reemplazando con todos los datos anteriores nos da un resultado de 0.62 metros. Diseño de barraje crial. Tenemos los datos: base de solera 2 metros, caudal 3 metros cúbicos por segundo, tirante de aguas abajo 1 metro. Cálculo del caudal unitario. Según esta fórmula tenemos 2 metros cúbicos por segundo. El cálculo del tirante, mediante esta fórmula obtenemos 0.34 metros. Cálculo de longitud de resalto, la fórmula de Chin, que acá tenemos el factor K, que es igual a 5. El factor de resalto, mediante esta fórmula nos da 3.29 metros. Tenemos el cálculo de la velocidad. Velocidad 1, 4.39 y velocidad 2, 1.50. Tenemos el cálculo de la pérdida de energía mediante esta fórmula que depende del tirante y de la gravedad. Energía 1, 1.32 y energía 2, 1.11. Tenemos la variación de energía, que es igual a 0.208. También tenemos el cálculo del número de Flow, utilizando esta fórmula conocida, que nos da un resultado de
4.396. Tenemos nuestras conclusiones. La elevación del impacto ambiental en la etapa de construcción determina el mayor daño durante los trabajos de excavación. Previo al diseño de una bocatoma, se tiene que tener en cuenta el estudio hidrológico, topográfico, de transporte de sedimentos y la geología, etc. En el presente trabajo se diseña una bocatoma convencional. Además, se debe complementar con un diseño estructural de los diferentes elementos de la bocatoma.